integrante del multisectorial Humedales. Creo que está ya con nosotros. A ver, Rodo, está ahí. Hola, hola Macarena. Hola, ¿qué Hola, tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. muy Bien, bien, ¿qué tal? bien, bien. ¿Qué tema esto de los humedales, Macarena? Y te quiero hacer dos preguntas. Explícanos bien qué función cumplen los humedales, qué son los humedales y si los carpinchos atacan. Porque vi que atacaron. A una Bien, bueno, señora vamos le a mordieron el empezar. perrito. Sí, vamos a empezar por la segunda pregunta. Bueno, los carpinchos son roedores que no transmiten ningún tipo de enfermedad, Ah, son herbívoros. Probablemente al perro que hayan atacado haya sido por susto más que por otra cosa, como podría haber pasado entre dos perros, básicamente. claro, Así claro. que en eso la tranquilidad de que, bueno, son animales que están acostumbrados a vivir en las zonas de Libres. delta. Claro, libres. Y bueno, un poco lo que está pasando es que las urbanizaciones, sabemos que las ciudades son sistemas organizados que en realidad construcciones de la modernidad. Y bueno, Claro, estos bichitos estaban ahí desde antes que se construya el Nordelta, ¿no? claro. Entonces, básicamente están volviendo a su territorio. En ese sentido han circulado una cantidad de memes y de cosas muy interesantes que preguntan, bueno, ¿quiénes son los invasores ahí, no? Claro, Y vinculado a la ley de humedales, resulta muy importante precisamente esta ley para poder proteger a la flora, a la fauna, al ecosistema, digamos, que se genera en los humedales. Los humedales son sistemas inundables, son ecosistemas inundables permanentemente o momentáneamente inundables, concentran muchas de las propiedades que nos permiten respirar, vivir la vida misma. Entonces es claro. necesario preservarlos. Dentro de nuestro país el 21% del territorio es zona de humedal, que no es pequeña esa porción de territorio. Estamos viviendo una bajante extraordinaria del río Paraná. Uy, qué Estamos terrible, qué terrible. Sí, estamos viviendo una gran explotación intensiva de los recursos naturales. Sabemos por distintos estudios de que estamos llegando al máximo de lo que podemos consumir respecto de los recursos naturales en relación a lo que el propio sistema puede renovarse. Entonces, estos sistemas son importantes de ser protegidos porque también Claro, representan la protección de nuestras generaciones futuras, ¿no? totalmente. Macarena, ¿y por qué la bajada del Paraná? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Tiene algo que ver con Brasil? Hay distintas hipótesis, no hay todavía ningún estudio certero, pero sí dentro de las hipótesis que se están barajando, por un lado está la crisis climática, por otro lado está la falta, digamos, las quemas que hubo en el Amazonas hace 2 años, que eso impacta en la humedad que pega contra la Mm, cordillera y que vuelve para el río Paraná, digamos, en lo que es el sistema de circulación de la humedad y de regeneración del agua. Pero también tiene que ser dicho que las otras bajantes que hubo del río Paraná nunca habían tenido la cantidad de explotación del río que se está teniendo actualmente, ¿no? Está la hidrovía, que también está en discusión, están los buques de carga, están distintos tipos de extractivismos que se llevan adelante. Entonces, en ese sentido, la bajante es multicausal, ¿no? Y todavía no se sabe a ciencia cierta cuál de todas estas hipótesis es la que efectivamente claro. pega con más fuerza en la bajante. Viste que han pasado, había un pingüino en las playas de Miramar, el carpincho en Necochea. ¿No será también que con la pandemia aparecieron, viste, la peregrinación de los elefantes que iban atravesando ciudades en la India, todo eso? Que al guardarse el humano, el animal se volvió a sentir libre y comenzar un tránsito que antes no se lo veía porque vivía mucho más asustado y refugiado. No sé, para mí probablemente no sea esa la causa, por lo menos no en relación a los carpinchos, digamos, me parece que los carpinchos están tratando de seguir viviendo en el ambiente que es conocido, es como casi
la analogía cuando uno va a su camino a trabajo y de repente se encuentra con que hay un corte, ¿no? O sea, va a intentar pasar por donde siempre pasó, digamos, Claro. transitar los espacios donde uno transitó, y si no, bueno, vas y buscas otros lugares, pero realmente eso hay que pensar, que es necesaria una ley de humedales para preservar, digamos, el ecosistema todo y entender de que los seres humanos somos parte de ese ecosistema, digamos. Claro. Entonces, eso es importante. No podemos pensarnos por fuera, porque si lo explotamos pensándonos por fuera, más rápidamente nos vamos a quedar sin espacio donde vivir, ¿no? ¿Y qué, ¿Y no se qué? les Ahora, por podría dar un ejemplo, si hábitat diferente, por ejemplo, un hábitat diferente, llevar a todos los carpinchos a una isla del Tigre, que en el delta hay tantas islas y que puedan tener su hábitat ahí? ¿Sería justo? No sé, me lo pregunto. ¿Sería justo, por ejemplo, pensémoslo distinto, ¿no? ¿Sería justo agarrar a todo una circunferencia de personas y trasladarla para preservar los espacios históricos del centro de una ciudad? En ese sentido, me parece de que ya es bastante la invasión que los seres humanos generan en la naturaleza. También hay algo muy importante que tiene que ser dicho, ¿no? Esta aparición de los carpinchos también tiene que ver con otras desigualdades, ¿no?, que se reproducen. Tenemos que empezar a generar hábitos como seres humanos más amables con el ambiente y más amables con los otros humanos, ¿no?, con los que convivimos. En ese sentido, se pone tan en boga, las escuchaba recién hablando, ¿no?, de las vacunas, hablando de salud. La ley de humedales también se trata de defender la salud. Digo, vivimos Claro. rodeados de agrotóxicos, vivimos rodeados, realmente yo estuve remando hasta el Congreso y la cantidad de basura que había en el río, la cantidad de desechos tóxicos y gente que convive cerca de eso, ¿no? Más allá de los animales, digamos, que se ven afectados directamente, de la flora y la fauna, también la gente, ¿no?, que está al lado de las cloacas que desechan las ciudades, ¿no? Entonces, pensar consumos más conscientes y pensar que esto también se está tratando de nuestra salud y que no se le da esa importancia. y la Sí, ley de tiene humedales algo consiste ¿en qué consiste verdaderamente? Por ejemplo, si hubiera existido la ley de humedales, ¿Nordelta no se hubiera podido construir? Lo que pasa es que el Nordelta es un proceso de los 90 y la ley de humedales se presenta por primera vez en el año 2003. ahora. No Claro. Sí, yo es lo la sé, pero primera vez. Sí. No ¿en sé qué si no se hubiese consiste? podido. La ley de humedales tiene 4 puntos fundamentales. Uno es el ordenamiento territorial. ¿Qué significa? Tiene 2 partes ese ordenamiento territorial, ¿no? Uno, primero, de la de hacer el inventario, decir cuáles son las zonas de humedales, por ejemplo, los mallines patagónicos, las turberas en el sur, las salinas en el norte, todo el delta del Paraná, ¿sí? Ordenar esos territorios, pero más allá de esos territorios, a veces adentro de las ciudades hay zonas de humedales también, lagunas, ríos que atraviesan las ciudades, ¿no? Entonces, Claro. ¿cómo regular esas zonas? Porque también esas zonas son las que, por ejemplo, nos permiten el agua potable que consumimos, ¿no? Más allá de que pasen por la planta potabilizadora, si esas zonas no estuvieran, sería muy difícil el acceso al agua, por ejemplo. Claro. Entonces, tiene que ver con ese inventario, pero más allá de ese inventario, tiene que ver con un ordenamiento territorial. Decir qué cosas se pueden hacer y qué cosas no, y hasta qué nivel de explotación se puede hacer del recurso, ¿no? O sea, por ejemplo, Claro, ahí está. no es que se va a prohibir el cultivo o que se va a prohibir, digamos, la pesca, pero sí se va a regular, ¿sí? Se va a decir hasta dónde para que la naturaleza pueda regenerarse, ¿sí? Esa es una de las cosas Perfecto. muy importantes que tiene la ley. La otra cosa que tiene importante es la participación ciudadana, que la gente se preocupe, ¿no?, y pueda velar por los intereses de los territorios. Hace un par de años Claro. pensábamos que la agroecología, por ejemplo, era algo imposible en términos de una economía, ¿no? Y sin embargo, hoy por hoy nos sucede que los bolsones agroecológicos no solo nos dan mejor calidad de consumo, el alimento es mucho más rico, mucho más sano, no tiene agrotóxicos, sino que también
es otra forma de vincularnos con la naturaleza y otra forma de vincular humanamente, ¿no? Claro. Los productores que se organizan tienen otro vínculo, ¿no? Entonces, esas son las cosas importantes que tiene la ley de humedales. Tiene también, o sea, les contaba esta primera cuestión del ordenamiento territorial, pero por ejemplo tiene la participación ciudadana y también tiene el resguardo ambiental, ¿no? Como un tercer punto importante. Y después, lo otro que en realidad nosotros ingresamos al Congreso para poder charlar es la cuestión del presupuesto, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, existe una ley de bosques y, sin embargo, no alcanza, no es suficiente porque el presupuesto que tiene esta ley es poco, ¿no? Entonces nos resulta interesante que también se negocie, porque todos sabemos que sin dinero no se puede hacer nada, ¿no? No Partimos se de esa puede. base para poder, claro. Entonces sí Claro. consideramos que ahí tiene que haber una decisión política importante de defender la salud también en ese sentido. Ujú, Es así. claro. ¿El cambio climático influye en todo esto? Probablemente, sí, es una de las causas de las bajantes, pero la realidad es que concretamente con los humedales lo que está sucediendo en nuestro país es que la depredación y el extractivismo es extremo. Y ese es el mayor problema, que no hay una regulación, ¿no? Pese a que sí El hay tema organismos. pasa todo por tener, claro, por tener una regulación y como dijiste antes, lo que estuviste remando y viste lo que son los desechos del río, todo es cobrar multas, multas. Es lo único que la gente se le llama la atención para frenarse de hacer eso, ¿entendés? Y que bueno, así como se denunciaba a quien alguien había salido y no había estado en la cuarentena, que se empieza a denunciar a quien está tirando basura, que es una colaboración entre todos, ¿eh? Porque si no... Pero a mí me habían dicho, Macarena, a ver si es una fantasía o qué, que también la bajada del Paraná, por ejemplo, es porque Brasil no abre sus represas. ¿Es algo de eso o es mentira? Sinceramente, ya te digo, es una de las hipótesis que hay. Como decía antes, no hay ninguna que esté científicamente al día de hoy comprobada, ¿no? Claro, Sabemos que la claro, investigación científica siempre viene un poco más atrás de lo que son los problemas que se van identificando en tiempo real. Entonces, bueno, estos procesos de investigación llevan un tiempo, llevan protocolos, llevan determinada temporalidad que al claro. día de hoy todavía no está definido. Pero sí es una de las hipótesis también que se barajan. De igual forma, es cierto que se está viviendo una bajante extraordinaria y que los números que se están registrando de bajantes son números que hace 80 años no existían y la explotación que tenemos hoy del río hace 80 años no existía, ¿no? No existía, claro. Claro, ¿alguna Acá pregunta más, existe, chicas? sí, yo quería una sola cortita. Tenemos una Secretaría de Medio Ambiente, un ministerio, que no sé si es secretaría, ministerio, ¿qué es? Secretaría, Ujú. ¿sí? Sí, Bueno, los eso ayuda, mismo. nos ampara, trabaja. ¿Por qué la ley no sale? Bueno, la ley en este momento está siendo discutida en diputados, ¿no? Y cuando nosotros Sí, nos acercamos a charlar con tres personas que nos recibieron al interior del Congreso, las tres personas plantearon lo mismo. Tiene que haber, de alguna forma, una intencionalidad política de claro, nación, así como se acompañó, ¿no? Así como se acompañó la ley de la interrupción voluntaria del embarazo para que salga la ley de Claro, humedales, se necesita también una definición política. Entonces lo que está mira, faltando es eso. Lo que está faltando es frenar un poco el lobby y los intereses ojeros e inmobiliarios, que no significa que no vayan a poder trabajar, significa de que se va a regular la forma en la que claro, trabajan, ¿no? claro, es otra historia. Todos los trabajadores, todos los trabajos están mm, regulados de alguna forma. No podemos hacer cualquier cosa. Yo como investigadora de CONICET tengo normas éticas, tengo resguardos, tengo ciertos Claro, compromisos, claro, ¿no? Imagino que ustedes como periodistas también, bueno, se le está también, claro, diciendo eso, digamos, y para eso se necesita, bueno, una decisión política fuerte y poner un freno, ¿no? Y también poder negociar
y poder decir, bueno, hasta acá sí, hasta acá no. Claro, Perfecto, claro. gracias. Macarena, sí, gracias Macarena por toda esta información tan interesante y además que sirva para concientizar, ¿no? Que señora saque a pasear el schnauzer en otro momento, qué sé yo, no sé. Bueno, No, el pero Schnauzer más allá estaba de libre. eso, Ahora, escúchame, hoy recibí claro. un meme que decía, estaba el virus el coronavirus, decía variante Delta. Y abajo estaba el carpincho y decía variante Nordelta. Es bueno. No, pero me Ay, parece sí, que es interesante todas estas cosas, cómo ponen en jaque y también esto, qué importante que es. sí, Nosotros íbamos remando y veíamos tanta población tan a favor de la ley de humedales, porque digo, ¿quién estaría en contra de la salud? ¿No? tal En este cual. contexto, ¿quién estaría en contra? Entonces, qué importante que se pongan palabras, ¿no? La cantidad de gente, isleños, organizaciones No, ambientalistas que se y, acercaban y saludaban y decía gracias por Macarena, defender el Macarena, y territorio. la cantidad de fotos de gente famosa que veía esos carpinchos gigantes y vos decías, son chanchos, ¿qué es eso tan grande? Porque nunca lo habíamos visto tan grande. Tan Y la verdad es grandes, que ¿no? todos, no, son No, inmensos, pero están bien alimentados, ¿no? ¿Por qué son tan grandes o es una variedad? No, a mí me tienen daría ese susto tamaño. verlo. Es la variante A mí me Nordelta. daría susto. Son de la variante Nordelta, tal cual. Son especiales de ahí. No, mirá lo que son, mirá lo que Pero son. mira lo que Es es. impresionante, Es es impresionante, la verdad que es impresionante. impresionante. Pero bueno, sí Sí, Es dejar a la gente impresionante. tranquila de que, bueno, no son animales agresivos, no no, transmiten, pese a ser roedores, no transmiten enfermedades, son herbívoros y realmente, o Pero sea, vos no decís es que son peligroso. herbívoros, pero yo vi fotos de tachos de basura y con todos estos roedores, estos carpinchos alrededor, y yo pienso que a veces, si bien la alimentación de ellos es herbívora, también esta cadena ecológica hace que se transformen y que se adapten a nuevas situaciones. Y a lo mejor si antes no comían basura, a lo mejor esto de encontrar basura hace que ellos también modifiquen su alimentación y estén buscando, Eh, porque la foto que yo vi donde estaban todos los tachos abiertos, con todos los carpinchos alrededor, también hay una transformación en la alimentación de ellos, adaptada a las circunstancias nuevas que están viviendo. sí, tal cual, probablemente no tengan flora y entonces por eso están recurriendo a la basura. Pero, Tal cual. bueno, sí es importante aclarar de que no son carnívoros, o sea, no van a ir a morderte para arrancarte un pedazo de carne, como si lo haría, por tal cual. ejemplo, una palometa. Una palometa, si vos metés la pata en el río cuando están, te van a ir a comer, digamos. Sí. El Bueno, son carpincho no como haría eso. pirañas. Claro. Son pirañas, claro. Macarena, gracias. Me encantan esos carpinchos en el jardín, son como, me encantan esos tamaños. No los espanten, la verdad que son divinos. Gracias, Macarena, gracias por Muchas tanta gracias por el información espacio. y que la ley de humedales salga lo antes posible, ¿no? Pero a veces pienso que nuestro país le da muy poca bolilla a lo que es los cambios climáticos, al medio ambiente, a cuidar la naturaleza. No es este gobierno, ningún gobierno. Hace mucho tiempo que esto no se presta atención en Bueno, esto, ¿eh? de hecho, el presidente Fernández va a asistir a la Glasgow a una reunión internacional de cambio climático. Ahora, Bueno, estos que días. asista, pero que diga algo, que asista y diga algo. Mm. Gracias, Macarena, muchísimas No, por gracias. favor, ustedes. Claro. Chao. Sí, no le pase nada raro y que